Amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Les envía Natalia Bernalcano desde el este de Francia. Aquí, bueno, como todas las tardes, los saludo muy amablemente. Mi nombre es Natalia Bernalcano, para los que no me conocen. Yo soy abogada constitucionalista, ¿sí? Fui profesora en Colombia en bastantes universidades. Estuve por allá en la Libre, por la Javeriana, por el Rosario. Estuve en la Sabana, en los Andes, en la Militar, y les mando un saludo muy especial a mis estudiantes. Espero que todavía me recuerden. Bueno, les digo que acá en Francia yo hice un doctorado de Derecho Constitucional y hice también un máster en Derecho Comparado en los Estados Europeos. ¿Por qué les cuento eso? No es para presumir mi hoja de vida, sino para decirles que a mí me enseñaron a comparar las constituciones, la historia de los gobiernos en varios países, ¿sí? Y me enseñaron a comparar los mecanismos de protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y también las formas de defensa que tienen los ciudadanos contra el poder público y el poder del Estado, ¿sí? Que los aplasta. Bueno, después de hacer mis estudios y después de enseñar en Colombia varios años, yo, bueno, pues volví a Francia nuevamente y empecé a escribir mis libros, mis investigaciones, abrí un centro de investigaciones de derecho comparado para escribir y difundir mis obras y comencé a hacer unas labores humanitarias. En Colombia, pues me di a conocer por la labor humanitaria en contra del aborto. Yo presenté una serie de demandas a la Corte Constitucional colombiana pidiendo que, pues, que se aboliera el aborto, pero la Corte Constitucional me aplastó. La Corte Constitucional violó mis expedientes, la Corte Constitucional violó mi dignidad, violó mis derechos humanos, mis derechos fundamentales, violó mi buen nombre, violó mi honor. Mejor dicho, me pisó como si yo fuera un insecto. Estuve 3 años y 3 meses resistiendo las mentiras, las acusaciones y los maltratos de esa institución. ¿Cómo lo hice? Pues desde mi oficina aquí en Francia no tuve necesidad de ir a Colombia, sino a través de demandas adicionales, quejas, nulidades, denuncias, así, ¿sí? Todo lo que ellos me enviaban, que eran como bombas atómicas llenas de odio, yo se los devolvía con la Constitución y les devolví todas las decisiones, que fueron 75, diciendo la verdad y rechazando sus mentiras. Yo les entregaba agua limpia y decían que yo les entregué agua sucia. Yo les entregué manzanas verdes y decían que yo les entregué manzanas podridas, como las manzanas de la bruja del cuento de Blancanieves. Yo les entregaba limones ácidos y ellos decían que les entregué tomates, ¿sí? Yo les entregaba una canasta con flores y me decían, ella no entregó ninguna flor, ¿sí me entienden? Lo que yo entregaba lo encubrían, ¿sí? Y lo que también, lo que yo entregaba, también ellos decían que eso no fue lo que yo entregué, sino que entregué una cosa distinta, ¿sí? O decían que yo no les entregué nada de lo que necesitaban o que yo les entregué otra cosa distinta. Mentieron para desprestigiarme, ¿sí? Lo hicieron para rechazar mis demandas ciudadanas y sacarme de la corte así y así. Pues bueno, la única manera de sacarme de ahí de la Corte Constitucional, pues ustedes ya lo saben, ya lo he dicho varias veces, pues fue que insistir, insistir, insistir con tantas demandas y recursos jurídicos que hasta lo logré, pero me duró el conflicto 3 años y 3 meses. Por fin una magistrada honrada dijo la verdad. En ningún momento yo entregué documentos con expresiones injuriosas o lenguaje irrespetuoso, porque yo escribo libros a nivel internacional. Entonces es absurdo de mi parte ponerme a dañar mi propio prestigio. Sí, entonces yo no soy titular de ese tipo de literatura y yo entregué investigaciones científicas médicas que probaron los riesgos del aborto. Así lo estableció una magistrada en una decisión del 1 de agosto del 2023. Dijo toda la verdad, citó las investigaciones, dijo quién era yo. Yo no soy una persona ignorante, yo hice mis estudios de doctorado, y dijo la verdad. Y así me fui.
Yo no solamente estaba demandando por prohibición del aborto, sino porque me maltrataron. Entonces estaba defendiendo mi dignidad y mis expedientes. Yo les cuento todo eso porque a mí me aplastó el Estado, ¿sí? Y me estoy dando cuenta que en este caso, en la situación actual del país, con el presidente electo y el presidente actual, estamos viviendo algo muy similar. Hay una persona que está aplastando el Estado, está aplastando el país, está aplastando la ciudadanía, está aplastando un grupo poblacional grande, grande del país que es opuesto a sus ideas, ¿sí? Que es el electorado opuesto, ¿sí? Sí, a su programa de gobierno dictatorial. Bueno, la persona que está aplastando con sus discursos el honor de los colombianos, sí, se llama presidente electo. Él es un abogado. Antes de su posesión, él no tiene ningún poder militar, no tiene cargos públicos, no actúa, sí, con las prerrogativas del poder público, no es funcionario, no, o sea, no tiene ningún poder del Estado para hacer advertencias de bombardeos, ni tampoco para pedirle ayuda a los militares, no lo es. Entonces, el 7 de agosto supuestamente posesionaba, pero ya lo hizo en una figura que se llama golpe de Estado. Bueno, ¿por qué pasó eso? Ese señor Abelardo de la Espriella anunció en su canal, ¿sí? Anunció que Gustavo Petro e Iván Cepeda, que es el jefe de la oposición, estaban planeando el golpe de Estado y entonces que, bueno, declararon la desobediencia civil y lo que querían en realidad era tomarse el poder por la fuerza. Entonces dijo a sus oyentes que, bueno, para evitar que hicieran una revolución tomándose el poder, entonces que le iba a pedir protección a las Fuerzas Armadas y para que si Petro no resistía y no si no abandonar el poder de manera voluntaria, entonces él dijo, le voy a pedir a las fuerzas militares que lo saquen de ahí, ¿sí? Si ese señor no se va. ¿Por qué? Porque la intención de Gustavo Petro es quedarse en el poder. Bueno, entonces eso dijo él. Pero el 20 de julio vimos otra cosa diferente. Entonces, el 20 de julio llegó con todos los militares, hubo un desfile muy bonito, y él saludó a todo mundo en Medellín, y no sé qué, y el presidente se quedó en Bogotá, todo, y bueno, en Medellín, el señor electo hizo un discurso de guerra, un fuerte discurso bélico, declarando la guerra al que no se someta al poder del Estado. Y si no se someten, entonces bajo las armas y el fuego del Estado será sometido. Bueno, esas cosas, pues les digo que ese señor es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. Entonces un presidente jamás inicia su mandato con amenazas de guerra. Por el otro lado, pues el presidente Petro, ¿qué pasó? Bueno, dio su discurso, ya se iba a ir, pero los militares no le rindieron honores a él, sino que lo ignoraron y se fueron generalmente. Como el presidente Petro está todavía en el poder, pues lo más lógico era que le rindieran honores a él, que es el presidente oficial de la República. Pero ellos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque De la Espriella fue el que planeó la estrategia de hablar con las militares, ¿sí? Les hizo ver que era el otro el peligroso. Entonces los militares se salieron del lado de Petro y se fueron del otro campo y el 20 de julio ni siquiera saludaron al presidente Petro, pero el presidente Petro de manera muy correcta y pacífica pues no reaccionó así a la fuerza como decía De la Espriella, ni mucho menos ordenó a los militares, si no me obedecen, entonces se arma una guerra por desobedientes. No, él vio que lo ignoraron, él se quedó tranquilo y se sentó o se fue. Sí, si él estuviera interesado en quedarse en el poder así a la fuerza, como lo dice este señor De la Espriella,
Pues, si esa fuera su intención, él hubiera atacado para defender su puesto, y no lo hizo, ¿ven? Entonces, les quiero contar esta anécdota, ¿por qué? Porque por lo general los dictadores, como tienen tanto poder de convencimiento, pues manipulan la gente o les dicen informaciones que no son ciertas, y pues eso fue lo que pasó aquí. Entonces, pues los hechos hablan por sí solos, ¿sí? Una persona que no se muestra tal y como es y que de manera sincera, sí, espontánea, pues no es una persona digna de confianza, ni digna de legitimidad, ni de honores. Pero bueno, las cosas se dieron así, gracias a Dios no fue de manera violenta que ese señor llegara con el ejército o algo, no, gracias a Dios no, pero que lo hubo golpe de Estado, sí. Ya lo hubo, pero de manera pacífica, gracias a Dios. Bueno, les mando un saludo muy especial desde Francia. Los saluda Natalia Bernalcán. Hasta luego.